Bienvenidos al capítulo 5 de nuestro curso de instructor CCNA, donde revisaremos esta vez la capa de red del modelo OSI, capa número 3, en nuestro recorrido por la encapsulación de datos generadas en la capa de aplicación. Este es uno de los capítulos más importantes que vamos a ver porque contiene los fundamentos necesarios para comprender cómo funciona el direccionamiento IP a nivel general y en el enrutamiento, básicamente, o cómo funcionan los routers, que es uno de los dos grandes tópicos que se ven a lo largo de SSNA1. Uno es el proceso completo de encapsulación que vamos revisando continuamente a través de estos videos. Y el otro es poder determinar cómo funciona el protocolo IP y la respectiva creación de sus subredes, creación de bloques de direcciones y ese tipo de cosas. Entonces este capítulo tiene por objetivo principalmente identificar el rol de esta capa de red, luego examinar los protocolos, o examinar cómo funciona el protocolo más importante de Internet, que es el protocolo IP, entender los principios que se utiliza para la división y agrupación de redes o dispositivos, cómo funciona el direccionamiento jerárquico de dispositivos y de direccionamiento IP. Y finalmente entender los aspectos fundamentales de las rutas, direcciones de próximo salto y envío de paquetes hacia redes de destino. Bueno, veamos dónde estamos ubicados. Partimos hablando de las capas superiores del modelo OSI, fusionadas dentro de la capa de aplicación de TCP/IP, ¿cierto? Donde está sesión, presentación y aplicación. Luego hablamos del proceso de encapsulación en la capa de transporte, donde se agregan los encabezados TCP o UDP según sea la aplicación que se está seleccionando. Y ahora en la capa de red vamos a agregar el encabezado de red denominado encabezado IP. Este encabezado y esta capa, la capa 3, sirve para el direccionamiento, bueno, se conoce como layer 3, cómo los dispositivos alcanzan a otros que están ubicados remotamente. ¿Ya? Esto es lo que hace esta capa. Entonces, bueno, una vez que se continúa en el proceso de encapsulación, estos paquetes se meten en una trama, luego van hacia la capa física donde son convertidos en bits, 0 y 1, y esa información la toman los routers, quienes desencapsulan hasta la capa 3 para poder tomar la decisión hacia cuál de sus vecinos van a enviar los datos. Eso se hace únicamente en la capa de red. ¿Ya? Lo que vamos a hablar es principalmente sobre el protocolo IP versión 4. Este protocolo, si bien es cierto, es bastante antiguo, todavía se sigue utilizando y mucho, y está siendo lenta y gradualmente reemplazado por su revisión más actual denominada IP versión 6. Dentro de CCNA, IPv6 viene a ser explicado recién en CCNA 4 y en CCNA 1 y 2 solamente se menciona para ir haciendo comparación. Cosas importantes, bueno, acá tenemos un esquema que identifica los segmentos. No se olviden que esto es un segmento, significa que esto viene dividido, bueno, vamos a hacer un poquito más. El segmento viene dividido en dos partes, una que es el encabezado de transporte, que en este caso es TCP, por eso sabemos que se llama segmento. Si fuese UDP el encabezado de transporte sería un datagrama, y los datos generados en la capa de aplicación. Esto se conoce como segmento. Ahora, ese segmento se le agrega un encabezado IP en la capa 3, la capa de red, que el encabezado IP contiene, entre otras informaciones, las direcciones de destino y de origen, que son las direcciones IP. Bien, todo este conjunto de información que ya aparece acá, el segmento más el encabezado IP se conoce como paquete. Esta es la PDU de la capa de red, paquete. No se olviden, según nuestro modelo OSI, tenemos transporte, red, enlace de datos física. ¿Cuáles son las distintas PDU de las capas?
Esto es una de las preguntas claves de CCNA1, se las van a hacer siempre en las pruebas y ustedes también tienen que preguntársela mucho a sus alumnos. ¿Cuáles son las PDU de cada una de sus capas? La capa de aplicación se conoce como datos. Presentación y sesión también reciben el mismo nombre, por eso se fusionan dentro de una en el modelo TCP/IP. La capa de transporte se denomina segmento o datagrama según sea el encabezado que se agrega, pero segmento es genérico. La capa de red recibe el nombre de paquete, en la PDU de la capa de red es paquete. En la capa de enlace de datos es trama o frame y en la capa física es bits. Esto que está aquí anótenlo de alguna manera, no se olviden porque es muy muy importante. El paquete entonces consiste en el segmento que viene encapsulado desde arriba, más la información de direccionamiento de capa 3 que está construida en un encabezado IP. Ahora, como los segmentos son en realidad bloques de una aplicación que vienen siendo divididos, a cada uno de esos segmentos se le va agregando naturalmente su encabezado IP para que pueda ser enviado a través de la red. ¿Ok? No se establece una conexión antes de enviar los datos. No se utiliza un método de garantía para entregar los paquetes, simplemente se considera un protocolo de mejor esfuerzo. Es no confiable, porque en redes confiables recuerden que significa que se envían acusaciones de recibos y aquí no ocurre. Cuando un paquete IP alcanza su destino, no hay nadie que le avisa al origen, ok, ese paquete llegó. No existe ese mecanismo. Eso sí existe en la capa superior de transporte. Y es totalmente independiente del medio porque vamos a ver ahora cómo funciona a través de distintos medios. Pero antes de eso, describamos cómo funciona el protocolo IP, muy similar a cómo opera una carta escrita. Nuestra analogía de las cartas funciona siempre para explicar las redes. Porque, veamos, cuando ustedes envían una carta, tienen que poner el destinatario y el destinatario tiene un formato. Ese formato es prácticamente, no sé, el nombre de la persona, ¿cierto? La dirección, la ciudad, país, etcétera. Lo que se toma como referencia en la carta no es el remitente para enviar esos datos, sino el destinatario. Y en base a la dirección de destino es que la oficina de correo puede reenviar esos datos a través de distintas oficinas del mundo y finalmente hacerla llegar al destinatario. En las redes también ocurre lo mismo. Los routers, que vendría siendo aquí la oficina de correo, toman la información de destino para poder reenviar esos datos hacia quien necesita que vaya. ¿Cómo opera el protocolo IP como medio independiente, perdón, como independiente del medio de transmisión? De una manera muy simple. Cuando la estación A quiere transmitir datos a la estación B, probablemente va a poner estos datos en un medio cableado, en un medio de cobre. Ahora, ese paquete IP se encapsula en la capa 2 en una trama de capa 2. Esta trama sí que es dependiente del medio. Cuando se envía una trama por un medio de cobre, es una trama totalmente diferente a una trama enviada en un medio serial, por ejemplo, o un medio de fibra óptica. ¿Ya? Esas tramas son totalmente distintas, por lo tanto se habla de que la trama es dependiente del medio. Sin embargo, el paquete IP que viene dentro, no nos olvidemos que el paquete IP, además del encabezado de red, incluye el encabezado de transporte y los datos de la capa de aplicación, todo eso, queda absolutamente intacto a medida que va viajando por la red. El router toma los datos en una interfaz y la pone en otra y la encapsula dependiendo de ese medio, pero los paquetes se mantienen tal cual que van incorporados. En este otro caso, el router ha metido el paquete dentro de una trama para ser enviado en un medio de fibra óptica y este router de acá vuelve a poner los datos, ahora ya los saca de la fibra óptica en un medio de cobre. Por lo tanto, la trama va a ser de cobre, pero los paquetes interiores se mantienen intactos. Y el último router finalmente toma estos datos, los desencapsula y agrega este paquete IP a una trama wireless, que en realidad es una trama mucho más grande porque en el aire se necesitan mucho más protocolos de control y algunos campos necesarios para poder enviar estos datos. Pero el paquete IP llega totalmente intacto. Por lo tanto, es aceptable decir que el paquete IP es
independiente del medio en el cual se reenvía. ¿Cómo se generan estos paquetes IP? Súper simple. Tenemos los datos generados en la capa de aplicación, por ejemplo HTTP, que sería un GET index, quiero obtener un init. Recuerden que HTTP hay distintos métodos, GET, POST, etc. Y estos son de la capa de aplicación. En la capa de transporte se agregó un encabezado del segmento, en este caso TCP. Y estos datos que vienen en la capa de transporte se meten dentro de un paquete llamado paquete IP. Esto lo podemos poner ahí. Esto viene así. Es lo mismo de arriba. Este paquete IP tiene un tamaño de 24 bytes. ¿Recuerdan cuál es el tamaño de los segmentos, perdón, del encabezado de TCP? ¿Cuánto pesará este encabezado? Recuerden que son 20 bytes. Y los datos de aplicación son siempre variables. En nuestro ejemplo, por ejemplo, va a pesar 100 bytes. ¿Ok? Bueno, lo que tenemos es que nuestro paquete IP, que es todo lo que estamos viendo acá en naranjo, pesa 144 bytes. De esos 144, solamente 100 son de datos de aplicación, que son los que nos interesan. Y tenemos 44 datos extras, 44 bytes que han sido generados por los distintos encabezados y van produciendo overhead. Ajá. Si hubiese sido UDP, en realidad esto hubiese sido 12 bytes menos porque UDP pesa 8, recuerden, el encabezado de ese protocolo. Por lo tanto, aquí tendríamos 36, 136 si fuese UDP, 136 bytes. Pero como este TCP pesa 144. En redes basadas en TCP/IP, la PDU de la capa de red es el paquete IP. No olvidar. Estrellita. ¿Okay? Esto de acá, si al anterior le puse una estrellita, aquí le vamos a poner 3 estrellitas porque realmente es sumamente importante comprender lo que está acá. Esto es el encabezado IP, el encabezado IP versión 4. El encabezado IPv6 es variablemente distinto a esto, pero por ahora nos vamos a enfocar en este encabezado. Tiene una longitud de 22 bits cada uno de estas filas de campos, que en su conjunto hacen, ya saben, 4 bytes. Fíjense, al igual que el encabezado de TCP, acá tenemos 4 bytes, más los 4 siguientes, 4 siguientes, 4 siguientes, y los últimos. Y tenemos un total de 24 bytes. Entonces, correcto decir que el encabezado IP genera un overhead de 24 bytes. No todos estos campos son importantes. Bueno, en estricto rigor sí son importantes, pero para nuestro estudio de CCNA no nos vamos a fijar en todos, simplemente por lo menos destaquemos el campo ver, que son 4 bits para identificar la versión, y esto siempre va a ir con un número 4 binario que es este. Siempre va a ir en esto porque indica que estamos utilizando el protocolo IP versión 4. El campo siguiente, IHL o Internet Header Length, longitud del encabezado de Internet, que es todo esto, me va a indicar exactamente cuánto pesa todo esto. El tamaño completo de este encabezado. Hay otro longitud aquí que pesa 2 bytes, 16 bits, que me dice cuál es la longitud del paquete. El anterior me dice solamente la longitud del encabezado. Recuerden que el paquete IP es el Network Header, que es el encabezado de red, que es lo que estamos viendo acá en este esquema. Todo esto es eso, más los datos contenidos en un segmento, que son el encabezado TCP o UDP, si fuese el datagrama, y los datos. El campo IHL solamente me dice cuánto mide este encabezado, qué tamaño tiene. Y el campo Packet Length me dice cuánto pesa todo eso. ¿Okay? Bueno, luego vienen algunos campos de identificación, flagging, si es que viene con fragmentación, etcétera. El campo Service Type, ok, se ocupa para calidad de servicio, QoS principalmente, y es el marcado de paquetes. Pero sin embargo, que muy importante es el famoso
TTL o Time to Live, o si su sistema operativo viene en español, TDB. Este campo es fundamental saber de qué se trata porque es el que tenemos disponible para evitar los bucles de capa 3. Por ejemplo, tenemos tres routers, router 1, 2 y 3, y uno de los routers tiene la red 10. Y acá tenemos el host A. Si el host A quiere acceder a la red 10, va a comunicarse con su router y el router va a mirar su tabla de enrutamiento, se lo va a enviar a su vecino más conveniente y habitualmente el router que está a continuación debería poder ser capaz de reenviar los datos abajo. Cuando existe algún problema de enrutamiento que algún administrador de red cometió un error o algún protocolo de red está defectuoso, puede ocurrir bucles de capa 3, que quiere decir que los datos cuando lleguen a este router se van a enviar a su vecino, pero este router de acá, en vez de efectivamente reenviar a la red que corresponde, entonces los datos son enviados hacia este router y este router por algún motivo puede hacer que los datos se envíen a ese otro router en vez de utilizar la red que tiene que ser reenviada. Y este vecino de acá, como va a recibir los datos que van hacia la red 10, probablemente su información de enrutamiento diga que se tiene que enviar hasta este router. Y este router nuevamente recibe esa información y se la envía a su vecino, y el vecino, por ese problema de enrutamiento, se lo sigue enviando a él, y así. Y lo que va a ocurrir es que se va a generar un loop o bucle de capa 3. ¿Ok? Y finalmente los paquetes nunca van a llegar a su destino, sino que simplemente van a quedar dando vueltas dentro de un grupo de routers. Para evitar eso, más bien para controlar eso, existe el campo TTL. Este campo TTL se preocupa de cada vez que los paquetes IP salen desde una máquina, van generados con un número de TTL que es asignado dinámicamente por el sistema operativo, por ejemplo 32. Y a medida que van pasando por un hop, que hop es sinónimo de router o salto en nuestro lenguaje de redes, este router decrementa 1 en el TTL. Por lo tanto, si sale con un TTL 32, aquí va a pasar hacia el siguiente router con un TTL 31, hasta con un 30, 29, 28, 27 y así sucesivamente hasta que este campo TTL llegue a 0, y cuando llegue a 0 quiere decir que el router lo descarta y no sigue reenviando los datos a sus vecinos. Y con eso se evita que se genere un bucle de capa 3. Bien, así que este campo es fundamental. Muy importante que ustedes lo sepan, que lo tengan pendiente y que entiendan cómo funciona el campo TTL. Otros campos como protocol y header checksum no son revisados en profundidad acá, pero sí estos dos, que son las direcciones IP, tanto de origen como de destino. Si pueden apreciar bien, esto va desde el bit 0 hasta el 31. Entonces es correcto decir que cada una de las direcciones IP tiene una longitud de 32 bits. Cada dirección IPv4 tiene una longitud de 32 bits. Entonces si vamos a un navegador, vamos a Google, podemos escribir 2 elevado a 32 y Google nos va a arrojar el resultado, que es, fíjense bien el número, 4.294.967.296 direcciones IP diferentes soporta el protocolo IPv4. 4.294.967.296. Entonces con 32 bits
nos alcanzan 2 elevado a 32 direcciones, que son 4.000 millones de IP. ¿Ok? Solamente como referencia, vean que el protocolo IPv6 utiliza 128 bits para sus direcciones de origen y destino. Por lo tanto, 2 elevado a 128 es ese número que ustedes habían visto aquí, que es un número realmente gigante. Es tan grande que ni siquiera alcanza a ser escrito aquí, ¿sí? Así es que las direcciones IPv6 contienen miles de millones de veces más direcciones que IPv4. 4.000 millones de direcciones puede parecer mucho, pero en realidad no es tanto para las redes hoy en día. Bueno, otro aspecto importante que hay que revisar respecto a IPv4 o a la capa de red en realidad es cómo se agrupan los dispositivos en distintas redes y en grupos jerárquicos. Hay varias razones por las cuales se agrupan los dispositivos en subredes. Ajá. Y hay distintos términos para agregar esto o para identificar grupos de subredes distintos. Acá, por ejemplo, en la diapositiva tenemos que hay una clasificación de por ejemplo, un lugar público, un lugar privado y dispositivos móviles. Pero si ustedes se fijan, podemos ver acá adentro, en esta red, tenemos una serie de dispositivos que no tienen un orden específico y es más, cada uno de ellos pertenece a un perfil diferente. Por ejemplo, recursos humanos, departamento legal, otro del departamento legal, un usuario de administración. Fíjense, aquí están todos los dispositivos en la misma red. Entonces, este esquema de acá no tiene ningún orden jerárquico ni nada por el estilo. Lo que se hace siempre es una estrategia de división de sus redes. ¿Cuál sería lo apropiado? Es que las redes se dividan en base a su perfil de uso. Por ejemplo, pueden tener una red completa, una subred destinada a los PCs de recursos humanos y otra red destinada a, por ejemplo, la parte administración técnica. ¿Ya? Como son dos perfiles totalmente distintos, el separarlos por subredes permite entregar mayor seguridad y algunas características de administración que son bastante convenientes a la hora de levantar una red. Por ejemplo, fíjense, hemos dividido, supongamos que estos hosts originalmente estaban todos en un gran solo bloque IP, los hemos dividido en dos utilizando un router. Entonces, lo que importa aquí, lo que ustedes tienen que poder identificar, es que un router, bueno, en este caso tiene dos interfaces, cada una de sus interfaces está conectada a un dominio de capa 2. ¿Ya? O en otras palabras, un dominio de broadcast. Este es un término muy utilizado, un dominio de broadcast. ¿Qué es lo que sería un dominio de broadcast? Bueno, primero expliquemos lo que es el broadcast. Existen distintos tipos de tráfico en la red. Existen 4. Tenemos el tráfico denominado unicast, multicast y tenemos broadcast. ¿Okay? Existe otro que es anycast, pero en realidad se ocupa más para IPv6 y otros sistemas como DNS. Pero de los tres primeros tenemos que el tráfico de tipo unicast es aquel que va de uno a uno en la red. Por ejemplo, sería, si tengo que determinar aquí esto, ABCD, sería el tráfico que se genera entre la máquina A, por ejemplo, y el servidor, ¿sí? Y ese tráfico solamente fluye entre los dos dispositivos y los demás no se enteran de esa comunicación. Ese es un mensaje de uno a uno, unicast.
Luego tenemos uno a un grupo que se conoce como multicast. Y esto es cuando el host A quiere enviar un solo mensaje que vaya al host B y C simultáneamente, por ejemplo, pero no a D ni el router. Acordemos que el router también es parte de esta red. Y el broadcast es aquel mensaje que va de uno a todos. Y es cuando A necesita enviar un mensaje a todos los usuarios de la red simultáneamente y no tenga que repetir ese mensaje por cuántos hosts hay. Esto es un broadcast. También se conoce como difusión amplia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La idea de separar esto en subredes es que ese mensaje de broadcast que acaba de enviar el host A va a llegar a todos los dispositivos que estén en el dominio de capa 2 hasta el router. Este router actúa como barrera de los tráficos de broadcast y no lo deja pasar hacia la otra interfaz. Es decir, el mensaje de A que sea destinado a todos los hosts de la red nunca va a llegar a los usuarios que están en el otro extremo. ¿Ok? Y eso permite que se ahorre ancho de banda, porque el tráfico puede ser innecesario, y además que se concentren las peticiones de broadcast dentro de un área. Bien. Entonces el router nunca va a dejar pasar el broadcast hacia otra interfaz porque él es un dispositivo de capa 3, que es el que controla estos dominios de capa 2 finalmente. Lo mismo en el tráfico que vaya generado desde un servidor, por ejemplo, que sea de tipo broadcast, va a llegar hasta la interfaz del router. El switch lo va a reenviar a todos los dispositivos de su LAN. Y este router no va a dejar pasar ese tráfico de broadcast hacia la otra subred. Bien. Eso es uno de las formas de dividir que hay y la ventaja es que, bueno, dice, todos los dispositivos que están conectados mantienen sus broadcasts dentro de ese dominio. Otra razón por la cual se puede o se recomienda mucho dividir la red en áreas es por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos redes con perfiles distintos, por ejemplo, acá tenemos una red de estudiantes y acá tenemos una red de investigación, nosotros podemos decir como administradores de esta red que eventualmente, si así lo piden las políticas corporativas, permitamos el tráfico de estos usuarios hacia Internet, por ejemplo, de los investigadores de esta universidad, pero que los investigadores no puedan entrar a ningún host de la red estudiante. Y que los usuarios de estudiantes tampoco puedan ingresar a la red de investigación, sino que simplemente puedan salir a internet. Ese tipo de cosas se puede especificar a partir de un diseño correcto con distintos bloques y grupos de dispositivos. Si esto fuese una sola red, como ocurre muchas veces hoy en día en algunas compañías donde conocimientos de redes muchos no hay, nos encontramos con máquinas que tienen distintos perfiles en la misma LAN. Por ejemplo, tenemos una red de investigación, estudiantes, otro PC estudiantes, un servidor de por medio, otro servidor, otro de investigación, estudiantes y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos agregar seguridad a este entorno, por ejemplo, para decir que los estudiantes no se metan a los PCs de investigación, simplemente nos quedaría activar un pequeño firewall local aquí, evitando las conexiones de las máquinas que tengan direcciones IP de estudiantes, ¿sí? Pero basta que este estudiante simplemente se cambie, por ejemplo, si él tenía la IP .10, se cambia a la .11 y ese firewall ya no te va a tener ningún efecto y la política va a ser quebrada y finalmente el usuario sí va a tener acceso. Entonces, al dividir esto en bloques distintos, como sería esto acá, por ejemplo, una red de estudiantes y una red de investigación, se puede a través del router denegar a todos los usuarios de una red, porque independiente que se cambie de la dirección IP, esa red completa va a estar bloqueada hacia el otro extremo y viceversa. Entonces también es un approach bastante conveniente a la hora de dividir sus redes. ¿Cómo funciona esto? Al igual que cuando se envía una carta, por ejemplo, desde Japón a algún lugar en Estados Unidos, fíjense que esta carta va
desde algún remitente hasta este destinatario. Jane Doe, que puede ser, por ejemplo, el nombre de la persona que se le va a enviar, el número del, aquí estaría el número de la calle y el número de la casa, la ciudad en la cual se encuentra el destino, el estado, en este caso California, un número postal para identificar ese estado y un país. ¿Sí? Así los datos van de forma jerárquica siendo enviados. Primero desde Japón se envían al país. Ya sabemos que Estados Unidos no es Canadá, no es México, no es Chile. Dentro de Estados Unidos se utiliza el siguiente valor que es el código postal para determinar en qué estado se encuentra, en este caso en California, luego en qué ciudad, luego en qué dirección, en qué calle y finalmente en qué persona. Esto es un proceso jerárquico de entrega de información y es exactamente lo mismo que hace el protocolo IP. Lo hace de la siguiente forma. Y esto es sumamente importante. Ajá. Creo que voy a tener que pronto elegir otra forma de llamar la atención porque tanta estrella no es muy práctico. Bueno, las direcciones IP ya decíamos que tienen 32 bits de longitud. Eso es una ley. O sea, IPv4 igual 32 bits. ¿Vale? Ahora, estas 32 bits no están escritas secuencialmente desde el bit 0 al 31. Están divididas las direcciones IP en grupos denominados octetos, que son agrupaciones de 8 bits, es decir, un byte, que se van separando por un punto y por consecuencia tenemos que una dirección IP tiene siempre 4 octetos separados por puntos en formato decimal. ¿Ok? Esta dirección que está aquí 192.168.1857 en realidad es una representación de un grupo de 32 bits. Ya lo vamos a ver luego de esto. Ahora, lo importante es que las direcciones IP tienen una parte de esas direcciones se llama porción de red y otra parte de las direcciones se llama porción de host. ¿Quién determina eso? Es una dirección especial que se llama máscara de subred. Máscara de subred o máscara de red según sea el caso. ¿Ya? La máscara es una dirección especial que determina dónde empieza la porción de red y dónde empieza la porción de host. En este ejemplo, los primeros 3 octetos, es decir, los primeros 24 bits de la red, están siendo utilizados para porción de red. Entonces se dice que esta dirección tiene una máscara 24. ¿Ok? Porque aquí, como acabo de decir, los primeros 24 bits están usados para red y los 8 restantes están usados para host. ¿Ah? En otras palabras, quiere decir que, como vemos en este ejemplo, todas las direcciones IP de una misma subred tienen que empezar con los mismos bits de red. Y esos bits de red los determina la máscara, en este caso 24. Acá tenemos los 24 primeros bits, acá tenemos 8 bits más 8 y los 8 siguientes. Los, los 3 primeros octetos corresponden a 192.168.2 y eso, según la máscara, tiene que ser común para los hosts de esa red. Y la porción de host es el último número, que es la porción que va cambiando dentro de esta red. ¿Ya? Para identificar a cada uno de los hosts. Ese sería el host 30 y el otro sería el 31. En el caso de la otra red de destino, que está acá, fíjense que la porción de red es levemente distinta. De hecho, es 192.168.3 y en otro caso también, punto 3. Y eso es porque la máscara está diciendo que los 24 primeros bits sean de red. Por lo tanto, se sabe que estos routers manejan por un lado el grupo IP 192.168.2 y en el otro lado el 192.168.3. Para poder comunicarse entre ambas redes es necesario utilizar un router. Bueno, la dirección IP que se configura en el router se conoce como puerta de enlace o gateway.
ya, gateway por defecto. Quiere decir que cuando un host quiere llegar a una IP cuya porción de red es diferente, como en este caso, se va a utilizar la puerta de enlace. Y esta puerta de enlace, o router, va a ir enviando los paquetes a través de la red hasta otros routers que van a determinar cómo llegar hacia esas redes. ¿Sí? Así que los gateway habilitan la comunicación entre redes. Solo a modo de información, para poder comunicar, para poder configurar una red a nivel de, digamos, local o capa 2, como quieran, en realidad, se necesita una dirección IP y una máscara de subred o máscara de red. Estos dos elementos son obligatorios. No se puede configurar solo una IP, tiene que ir de la mano de una máscara de subred. Y ahora, si se quiere comunicar con con otras redes, tiene que habilitar el proceso de capa 3 que corresponde al gateway, en este caso la IP del router. O sea, estos tres parámetros son obligatorios para configurar en una topología como esta. Un paquete IP generado en un host va pasando por múltiples dispositivos de networking, entre los cuales destacamos switches, routers y otros tipos, y se puede ir revisando por cuáles de estos routers los paquetes IP van saltando en la red hasta llegar al destino. Y eso lo podemos hacer con una herramienta muy simple que viene en todos los sistemas operativos, que se conoce como Trace. En el caso de Windows, la aplicación es, ups, escribí mal, Tracert. ¿Ya? En el caso del sistema operativo de Cisco, la línea de comando es traceroute, al igual que en Unix, pero acá en Windows podemos usar Tracer. Voy a usar la opción "-d" para ver cuántos routers, por ejemplo, yo puedo acceder desde mi PC hasta, veamos, si tengo que ir a google.cl. ¿Ya? Desde mi propio PC estoy trazando la ruta por un máximo de 30 saltos o 30 routers y quiero ver por cuántos routers pasa mi máquina para llegar hasta google.cl. Y efectivamente pasa por 7 routers. ¿Ya? Entonces se puede hacer una traza y yo puedo empezar a escribir las direcciones IP a las cuales estos routers eh, pertenecen para llegar hasta mi destino, que fue google.cl. Una cosa interesante que se puede hacer es, bueno, le voy a sacar la opción "-d", que de acuerdo a la línea de comandos de Tracer era para no convertir las direcciones en nombres DNS porque se va a demorar bastante, pero ahora sí lo voy a hacer. Voy a averiguar cuántos routers voy pasando, por ejemplo, para irme a una página que esté en el Reino Unido, en Inglaterra. Desde mi PC estoy trazando una ruta que me va a ir diciendo eventualmente a través de los distintos proveedores de internet por qué país o por qué ciudad se está yendo mis paquetes IP. Eso va a depender del proveedor. Ahora, esto puede tomar un poco de tiempo porque hay como van viendo, se van resolviendo algunos nombres de red y no siempre son inmediatos, pero hasta ahora llevo 10, 11 routers y todavía creo que no llegamos a destino. Estoy viendo desde mi máquina cuántos routers tengo que atravesar para llegar a la BBC en Londres. ¿Ya? Ahí tenemos que se perdieron algunos datos entre medio. Eso puede ser por la configuración de algún router que, que así esté configurado, que tenga esa opción de que no se muestre siempre esta información. Y aquí termino. Entonces podemos concluir lo siguiente. Miren, mi puerta de enlace es esta. Luego paso por un par de routers más que son direcciones privadas. Y llego a un nodo que se llama Ctelsur. Aquí está Telsur, que es mi proveedor de internet, gtdinternet.com. Luego pasamos a otro proveedor que se llama seaborn.net, que tiene una máquina en Santiago. Aquí está esa dirección IP en Santiago. Inmediatamente saltamos de Santiago a Miami a través del mismo proveedor. Y luego Miami pasa a, bueno, a otro proveedor que se llama Telia.net. Aquí esto se dio vuelta en la misma ciudad de Miami, en Estados Unidos. Luego pasó a Atlanta, miren. Este BB1 significa Backbone 1.
Luego ASH, ¿qué será ASH? No, no me suena la ciudad, inmediatamente una ciudad que sea así. Eh, Quizás Washington sin la W, no sé, algo así. Y de todas maneras después fíjense LDN. LDN me suena a mí como Londres. Luego viene Londres nuevamente, una máquina Siemens y aquí está en Londres, se salta, llega finalmente hasta BBC. Entonces, y aquí al final llegó al servidor que queríamos buscar. Fíjense la vuelta, o sea, si me permiten hacer un dibujo muy malo porque, no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho dibujar el mundo. Acá tenemos Inglaterra, España y bueno, África ya, ok. Lo que acabamos de ver es que mi PC, que está aquí en algún lugar de Sudamérica, se fue hasta Santiago de Chile. Santiago de Chile pasó en un par de routers, luego se fue directo hasta Miami. En Miami, en Estados Unidos, pasó o una, por una máquina en Atlanta, luego en Atlanta en otro server que no logré identificar y pasó por la fibra óptica submarina hasta Londres. En Londres se dio un par de vueltas y llegó finalmente a destino. Esa es la ruta que tomaron mis paquetes a través del mundo y eso lo podemos ver a través de la identificación de estos pequeños numeritos o siglas que nos ayudan a decir el nombre de la ciudad. Es interesante hacer este ejercicio y ustedes podrían en su casa, por ejemplo, hacer una ruta hasta un sitio web en Rusia, por ejemplo, un buscador yandex.ru y pueden ver qué ruta toman sus paquetes hacia Rusia desde su propia máquina. Vamos a detener esto, sí. O hasta cualquier lugar, por ejemplo, nick.australia, no sé si existirá, o algún sitio web, no, creo que no existe, algún sitio web en Australia o algún otro país. Ustedes pueden trazar la ruta a través de todo el mundo y ver eh, cómo se generan la traza a través de estos distintos routers por distintas partes del mundo. ¿Ok? Bueno, para ir terminando este video, ups, me salté de un golpe hacia la última presentación. Ahí está. Para ir, vamos terminando ya en esta parte, vamos a ver cómo ocurren los aspectos fundamentales de rutas, direcciones del siguiente salto y reenvío de paquetes. Y aquí tiene un rol fundamental los dispositivos que actúan como gateway, ¿ya? Porque utilizan una tabla de enrutamiento y este es un concepto que vamos a empezar a identificar muy frecuentemente que en nuestro trabajo con router porque es uno de los elementos más importantes en este curso CCNA que es de routing and switching, ¿sí? Los routers utilizan su tabla de enrutamiento para dirigir paquetes hacia sus destinos y eso lo hace simplemente porque el router tiene en algún lado de la memoria esa información almacenada con las redes remotas de los demás routers, ¿sí? Entonces, cuando llamemos host router L de local y R de remoto, cuando llega un paquete de datos a este router y este router tiene que tomar la decisión de enviarlos, por ejemplo, acá dice va un paquete IP hacia la 10.1.1.0, lo que va a hacer es enviárselo a su vecino. Ahí, ¿ok? ¿Cómo funciona eso? Voy a dibujar aquí un tercer router como para contrastar la información, a ver si es que nos van quedando dudas. Llamamos este local, remoto y remoto 2. Entonces este va a ser remoto 1. El router de por sí siempre va a conocer las redes conectadas directamente. Es decir, este router local va a tener una red conectada aquí y también tiene esta otra red conectada acá. Esa información la conoce él ya, pero no tiene absoluta idea de lo que son las redes remotas. Él no sabe eso. Entonces, por ejemplo, acá puede haber otra red que sea la red 30.000 máscara 24. Y esta red 30 tampoco la conoce el router local, sino que simplemente la conoce R2 y asimismo como R2 no conoce ninguna de las rutas remotas. Entonces hay que enseñarle a los routers a llegar a esos destinos. Y eso se puede hacer de una de dos formas. De manera estática, es decir, definiendo manualmente las tablas de enrutamiento, las rutas que se van a crear
y la otra es de manera dinámica utilizando algún protocolo de enrutamiento. En el transcurso del curso CCNA1 vamos a ver solamente enrutamiento estático. Eventualmente puede que hablemos de RIP o algo muy sencillo con dinámico, pero no va dentro del curso CCNA1. A lo más se configuran rutas estáticas. Entonces, lo que hay que hacer con el router local es enseñarle los tres elementos claves de una ruta. Acá hay un comando, que es el comando iproute, con el cual se configura la ruta, y se le tiene que decir cuál es la ruta que voy a llegar. Le voy a enseñar a llegar a la red 10.1.1.0, cuya máscara es 24. Ya, este es el primer elemento, este es el segundo, la máscara, y el tercer elemento es lo que se conoce como dirección de siguiente salto. Si yo estoy ubicado aquí en el router local y quiero llegar a la red remota, mi siguiente salto va a ser siempre el router vecino inmediatamente disponible en esa dirección. Es decir, 192.168.1.2. ¿Ya? Y con ese comando le he enseñado a aprender esta ruta. Ahora, router local, me falta enseñarle esta otra ruta. Y ingreso nuevamente el comando iproute para llegar a la red 10.1.2.0 en este caso con máscara 24. Voy a usar el mismo gateway o la misma dirección de next hop. Sin embargo, el router local para llegar a la red 30 acá arriba, tengo que decirle que su next hop address, su dirección de salto local, de siguiente salto, ya no puede ser esa, sino que va a tener que ser cualquiera sea esté configurada en ese enlace de allá. Esa es la dirección de siguiente salto. Desde la perspectiva del router de acá, el router de la derecha, router 1, él sí conoce estas redes que tiene conectadas directamente, no hay que enseñárselas, pero no tiene idea, por ejemplo, de la red 30. Entonces, si router 1 quisiera aprender a llegar allá, no importa que esa red está a dos routers de distancia. Siempre, y esto es súper importante, siempre la dirección de next hop va a ser esta. En este caso, la dirección 11. No la de arriba, porque esa está más allá de mi alcance. Y router 1 no conoce aún este enlace, por lo tanto sería muy complicado hacerlo llegar a una red por la cual él todavía no conoce. Pero sí conoce de todas maneras esta IP. ¿Ok? Así que la dirección de siguiente salto es siempre esa. Acá tenemos el mismo dibujo, un poco más detallado, que en realidad esta es la salida real del comando show iproute dentro de un router que muestra la ruta IP. Y en esta línea tenemos que él aprendió a llegar a la red 10.1.1.0 a través de vía la dirección IP de siguiente salto, que es esa. Y él aprendió a llegar a la otra red 10.1.2 a través de la misma dirección de siguiente salto, que es esa de acá. ¿Ok? Y aquí que él alcanza a través de esta interfaz fase Ethernet 00, que es la que tiene conectada en ese enlace. Sí, así que simplemente se utilizan las direcciones de gateway o de siguiente salto para ir revisando y saltando rutas a través de la red. Entonces ya les decía anteriormente que hay dos formas de acceder a esa información. Una es configurar manualmente cada una de las rutas, como se ha hecho con el comando iproute, que es lo que ustedes van a hacer durante el transcurso de este curso. Y eso se hace en cada uno de los routers. Hay que enseñarle las redes que no están conectadas directamente. Por ejemplo, en el router A, esta ruta de acá está conectada directamente, esa no se le enseña, pero el router A no conoce este bloque de acá, no conoce ese de acá, ni tampoco el de acá. ¿Okay? Por lo tanto, eso es lo que se tiene que ingresar 3 veces el comando iproute, con primero la dirección 192.168.1.1 y siempre diciéndole que el next hop va a ser esa dirección de ahí. Para las tres rutas va a ser el mismo next hop. Para el router C, las que yo acabo de subrayar aquí, esas rutas ya las conocen, no las tiene que aprender, entonces solamente necesitamos un comando iproute para que él llegue a esta red de acá. Y su dirección de siguiente salto va a ser la primera IP disponible en esa dirección. En este caso corresponde a la IP 11 del router B. Eso es en forma estática. La otra forma que tienen los routers de aprender las rutas es a través de un protocolo de enrutamiento dinámico. Este
tópico en realidad obedece al curso CCNA2, donde se ven los protocolos de enrutamiento más comunes, que son RIP versión 1, RIP versión 2, protocolo de enrutamiento EIGR, estoy escribiendo un poco mal, EIGRP, protocolo de enrutamiento de gateway interior avanzado, protocolo de primero la ruta más corta, que se llama OCPF, protocolo BGP, etcétera. Existen un montón de protocolos de enrutamiento que se encargan de automáticamente intercambiarse la información cada uno de los routers con las rutas que poseen, ¿ya? Liberando al administrador de esta tarea y informando dinámicamente y a medida que van ocurriendo cambios también sobre las rutas nuevas que van aprendiendo los routers unos a otros. Y con eso se mantiene un orden quizás un poco más conveniente en la red, pero hay que utilizar cada uno de estos protocolos y eso ya es materia de CCNA2. Bien, para terminar este capítulo hemos identificado el rol de la capa de red como ocurre en la comunicación entre dispositivos. Examinamos cómo funciona el protocolo IP, que es el más utilizado hoy en día a nivel de red, y cómo asegura la conexión, en realidad, cómo no establece una conexión y cómo trabaja con direcciones de mejor esfuerzo, incluyendo el encabezado IP, también lo describimos ahí. Describimos los principios que hay para guiar la división o agrupamiento de dispositivos dentro de red, ya saben, por ejemplo, por perfil y cosas por el estilo. Vimos por qué era importante un esquema de direccionamiento jerárquico dentro de las redes. Y finalmente describimos aspectos fundamentales de las rutas, que son las direcciones de siguiente salto y el reenvío de paquetes hacia redes de destino. Eso es la primera parte de lo que tiene que ver con capa 3, que es un aspecto general. En el siguiente video vamos a profundizar en la capa 3 y sobre todo la creación de subredes y cómo se van creando distintos bloques IP y cuáles son las técnicas más utilizadas para hacer esto. Dentro de los tópicos de CCNA1, la creación de subredes, que es lo que tiene que ver con el próximo video, y además el comportamiento del protocolo IP, que es lo que vimos ahora, es uno de los dos tópicos más importantes de todo el curso. El otro tópico, ya les mencionaba, tiene que ver con el proceso de encapsulación entero del modelo OSI al modelo TCP/IP en ambos modelos y cómo ocurre ese fenómeno. Así es que hay que darle un énfasis muy grande a los cursos de Networking 1 o CCNA1 en lo que es direccionamiento IP y creación de subredes, que es lo que nos vamos a enfocar en los próximos videos. Eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el próximo.